Catedral de Morelia. Se tiene conocimiento de que inició su construcción en el año de 1660, fecha en que se colocó la primera piedra, y se concluyó en el año de 1746, con lo cual se explica que desde la perspectiva del Cabildo, la catedral constituyó un proyecto histórico-social de largo alcance temporal, y no solamente una obra de arquitectura. Una de las expresiones más importantes del culto de la catedral fue la devoción de las ánimas del purgatorio. La catedral de Morelia originalmente fue construida de adobe y cubierta con viguería. Sin embargo, la estructura era débil. Los techos de teja se sustituyeron por tejamanil y constantemente se tenía que estar arreglando la estructura, motivo por el cual fue solicitada la autorización para la construcción de una iglesia, no solamente de mejores características estructurales, sino también de mayor capacidad, dada la gran afluencia de visitantes de diversas comunidades alrededor de Morelia, principalmente el día del Corpus. No existe evidencia en actas del Cabildo Eclesiástico del sitio donde se localizaba la primera iglesia catedral. Sin embargo, existen indicios que permiten determinar el emplazamiento de ella. De acuerdo con la evidencia del estado ruinoso de esta primera iglesia, nos dice que una de sus paredes de adobe daba hacia la plaza y que las esquinas de la azotea sobre su capilla mayor caían a la frontera del monasterio del Señor San Agustín. La antigua catedral medía 180 pies, unos 51 metros de largo. Sus paredes eran de adobe, con 3 naves y techos de viguería. Tenía una sola torre que miraba al oriente y la puerta principal al poniente. Desde ella se salía a la plaza de las Casas Episcopales y calle de San Francisco. En resumen, la primera catedral de Valladolid debe haberse localizado a espaldas de la actual, posiblemente a unos metros del ábside. El lado norte de la antigua catedral debió estar alineado sobre la actual calle Valladolid, en dirección del convento de San Francisco, muy cerca al borde de la plaza. Su frente miraba al poniente y su cuerpo medio pasaría sobre la actual calle García Obeso. Las esquinas de su ábside habrían limitado con el extremo oriental del convento de San Agustín, solo que varios metros al norte de este, cerca ya de la plaza. La noche del 22 de enero de 1584 ocurrió un incendio en la recién establecida Catedral de Valladolid, que afectó su sacristía mayor, destruyendo todo lo que había dentro de ella, razón por la cual fue preciso pedir prestados ornamentos a los conventos. Sin embargo, fue hasta 1602 que se concretó la compra de una remesa de bienes que incluía ornamentos de tela, alfombras, candeleros y frontales de altar, además de la gran custodia procesional para el Corpus. El desmantelamiento y demolición de la Catedral Vieja fue efectuada en el año de 1710 y las obras de arte, así como las portadas de los altares, fueron puestas a la venta a cofradías y en otros casos fueron donadas a capillas menesterosas. Fue el 2 de marzo del año de 1660, en la Ciudad de México, que fueron aprobados los planos de la planta y el diseño que presentó Vicente Barroso de la Escayola, y el 6 de agosto de 1660 fue colocada la primera piedra de la nueva catedral, siendo hasta después de 86 años, en el año de 1746, cuando se terminaron las torres y las fachadas. La Catedral de Morelia se convirtió en un modelo de referencia arquitectónica en la ciudad de Valladolid y en la patrocinadora de iglesias pobres. Los espacios de mayor prestigio en el culto de la catedral fueron los más privilegiados por sus tradiciones artísticas, tanto plástica como musical. Estaban comprendidas a lo largo del eje de la nave central, a saber, el altar del perdón, el coro, la crujía de enlace, el altar mayor y el altar llamado de Reyes, en la capilla real del ábside. De estas, era el altar mayor el de más jerarquía. En 1717 se hicieron trámites para contratar un segundo altar mayor. El Cabildo
presentó un modelo y un programa iconográfico para la obra, y además introdujo cambios en el sistema de contratación de artífices. El modelo acordado correspondía al de un altar exento o ciprés que albergaba la custodia de plata para el Santísimo. Se construiría de madera para luego dorarse. Su estructura debía emplear columnas y ser de 3 cuerpos. El primero para la custodia, el segundo iría una imagen del Salvador como titular de la catedral y en el tercero una de la Virgen. Lo remataría una imagen de San Miguel Arcángel. La obra más costosa y espectacular fue la lámpara de plata que para el altar mayor labrara el maestro Francisco Saiz. Por una cuenta de gastos de herrería, sabemos que Gudiño, vecino de Querétaro, fue contratado por la Junta de Obras para fabricar el altar de los Reyes según el modelo de Isidoro Vicente de Balbás, así como todas las obras del altar mayor y la crujía de plata, hasta su conclusión en 1776. Las fachadas de la catedral. La imagen de la Transfiguración, advocación de la catedral y tema del relieve central de su fachada significan la luz de la religión cristiana. La fachada principal, que mira hacia el norte, cuenta con 2 torres, una al oriente y otra al poniente. La fachada principal, con sus 3 cuerpos y 3 calles, está dominada por este relieve de la Transfiguración, cuyo conjunto iconográfico ocupa los 2 primeros cuerpos de la calle central. Las portadas laterales constan de sendos relieves, el del oriente, dedicado a la Virgen de Guadalupe, con la historia de las apariciones en los 4 ángulos, y la del poniente, a San José. Se tiene conocimiento de que en el año de 1692 falleció el maestro mayor Barroso de la Escayola, quedando en riesgo de convertirse la construcción de la nueva catedral en un elefante blanco. Sin embargo, en 1696 el rey nombró virrey interino a Nueva España al obispo Ortega y Montañés, y a gestión virreinal de poco más de un año fue contratado como maestro mayor a Juan de Sevilla Carrillo, con la inmediata asignación de nuevos recursos. El 3 de noviembre de 1699 fueron cerradas las últimas bóvedas de la nueva catedral, para a continuación dar paso a discutir la construcción del cimborrio, pues la planta original de Barroso de la Escayola requería aún de aprobación. En el año 1709, Juan de Silva Carrillo murió, y en 1715 la catedral no contaba aún con torres, portadas, puertas ni oficinas. Fue en el año 1710 que se dispuso de la demolición de la iglesia primitiva y la construcción de oficinas para sacristía, sala del tesoro, caja, trascaja, contaduría y vivienda del sacristán mayor, entre otras piezas necesarias. Este proyecto correría a cargo de Nicolás de Covarrubias, maestro de arquitectura. El 9 de diciembre de 1740 fue nombrado maestro mayor a don Jerónimo de Balbás, habiendo renunciado al cargo en octubre de 1741. Poco después se llamó a un maestro arquitecto nombrado José Medina, que provenía de Puebla, quien ejecutaría las torres y las fachadas, las que fueron concluidas en noviembre de 1744, es decir, en casi 3 años. En virtud de tal eficiencia, tanto en el tiempo de ejecución como en los recursos invertidos, se logró una obra de gran unidad y con un repertorio ornamental sumamente sobrio. El 16 de agosto de 1738 fue acordado hacer el altar para el Santo Cristo de la sacristía. Para febrero de 1740 estaba terminado un retablo dorado con vidriería para el Cristo, al parecer ejecutado por Anastasio Gadea. El rubro de la contratación de las obras de plástica adquirió gran importancia. Se aprecian 3 momentos claves: el del traslado, dedicación y establecimientos de la catedral definitiva, el del altar mayor de 1717 a 1719, el de la contratación de varias obras de importancia en 1734 y
Finalmente, el del proyecto de los grandes altares y crujía que va de 1764 a 1776.